qué esperamos sobre las virosis respiratorias. Y bueno, va a moderar el doctor profesor Manuel Sánchez Luna. Como sabéis, él es jefe de servicio del Hospital Universitario Gregorio Marañón, presidente de la SENNEO y de la SNIC. Y bueno, él presentará a los ponentes y los temas a tratar hoy. Al final de las ponencias haremos los comentarios, la discusión, coloquio, y pueden apuntar sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas a lo largo de toda la charla, de todo el webinar. Muy bien, Manuel, pues adelante. Pues muchas gracias, Martín. Bueno, saludaros a todos los que estáis ahí, ahora en directo o en diferido. Recordaros que cuando en la Junta Directiva empezamos pues ya hace bastante, ¿verdad, Martín y Belén? A trabajar. Una de nuestras obsesiones, y fue una apuesta personal, fue crear Academia. Academia es una serie de actividades docentes que iban a ser o que iban a intentar revisar los aspectos más candentes de la neonatología, buscando a los mejores siempre para que todo el mundo recibiera información actualizada en tiempo real, gratis y en cualquier rincón de este país para por lo menos ayudar a lo que es la práctica diaria. Bueno, dentro de estas actividades de academia creamos también webinars que iban simplemente a actualizar situaciones puntuales. Martín ha dirigido excelentemente este programa y yo creo que está haciendo una labor estupenda a la hora de organizar toda esta actividad docente. Y estos webinars que se intercalan en el programa de formación continuada de academia son webinars que intentan traer las novedades en el momento que ocurren y siempre trayendo a los mejores. Cuando hablamos de infecciones respiratorias en recién nacidos, virus respiratorio sincitial, es muy difícil no traer pues al profesor Octavio Ramilo, a la profesora Rosa Rodríguez Fernández y a nuestra queridísima coordinadora del grupo de infecciones de la Sociedad Española de Neonatología, profesora también de la Universidad de Oviedo, Belén Fernández Colomer. Bueno, los tres están aquí. Es una apuesta de nuestra sociedad que espero cuando pase el tiempo y ya no estemos nosotros en la Junta Directiva se mantenga. Quiero decir que ellos están aquí de forma voluntaria y quiero agradecerles. No reciben ningún pago por la actividad que hacen y nosotros tampoco en la Sociedad de Neonatología estamos cobrando a nadie porque vean este webinar. Para todos los que estáis ahí lo podéis ver en directo, lo podéis ver en diferido. En diferido quedará en la página de la sociedad, en el área de academia. Es un área libre y gratuita de acceso para los socios de la sociedad. Bueno, aquellos que no sean socios, lo único que tienen que hacer es hacerse socios de la Sociedad de Neonatología y disfrutarán durante toda la vida de todas estas actividades docentes que quedarán grabadas permanentemente. Bueno, ellos están aquí y van a hablar, como ha anunciado ya Martín, de la situación actual que estamos viviendo en relación a virus respiratorio sincitial y a Belén le hemos pedido que nos actualice algunas otras cosas importantes que han pasado, como sabéis, en los últimos años, como es la pandemia por el SARS-CoV-2, COVID-19. Bien, resumiendo ya, esta actividad es una actividad docente. Vuelvo a insistir, ellos están aquí de forma totalmente desinteresada y les quiero agradecer personalmente a los tres que hayan dedicado este tiempo y nos traigan esta actividad para todos los que estáis ahí. Quiero agradecer, sin embargo, también a AstraZeneca que colabora con la Sociedad de Neonatología para que todas estas actividades que evidentemente no se cobran, pues tengan un sustento económico y se puedan realizar. Así que gracias desde aquí a Astra. Bueno, hoy va a ser un webinar un poco diferente a otras veces. Va a ser un webinar totalmente libre en el sentido de que hemos preparado casi esto sin guión. Así nos lo pidió Octavio y si lo pide Octavio, la Sociedad de Neonatología lo hace. Vamos a intentar dar mucho tiempo a la discusión
poco tiempo a las presentaciones. Los tres nos van a traer cosas muy interesantes. Luego tendremos, como ha dicho Martín, tiempo para discutir y para hablar. Por favor, todas las personas que tengáis interés en participar haciendo preguntas, hacerlo a través de participantes en la zona de preguntas y respuestas, el famoso Q&A de los anglosajones. Bueno, es difícil presentarlos a los tres, los conocéis bien. Octavio Ramilo, él está en, no sé si, bueno, él puede decir alguna cosa más, si está permitido. Está todavía en Ohio, Columbus, pero va a hacer un salto que a mí, como amigo suyo y como admirador, pues me parece importante y relevante que lo haga. Él se va a mover a St. Jude, está en Memphis, creo recordar, en Tennessee, un excelente pollo. Y me gustaría decir una cosa, Octavio. Él se va al quizá centro más importante de investigación pediátrica del mundo, y es un centro sin ánimo de lucro, creo recordar, si no han cambiado las cosas, donde se trata gratuitamente a los niños. Este centro recibe donaciones millonarias o, si me permitís la palabra, billonarias de entidades importantes en Estados Unidos. Estar ahí quizás sería la ilusión de cualquier investigador en el mundo. Desde aquí yo quiero expresarte mi enhorabuena, Octavio, y mi felicitación. Yo creo que España se vende así. Y esto es como deberíamos de estar todos los españoles orgullosos. Estar allí es para todos una de las mayores alegrías que nos puedes dar. Hay pocas personas referentes en el mundo como tú que puedan estar en este sitio tan importante. Darte las gracias por toda tu trayectoria, darte las gracias ahora que estás en activo, darte las gracias por tu humildad de seguir colaborando con nosotros desinteresadamente. Es muy difícil que alguien de tu prestigio internacional acceda a un webinar gratuito de la Sociedad de Neonatología y nos traiga siempre lo mejor. Octavio, es un lujo tenerte aquí con nosotros hoy y yo creo que la gente no es consciente muchas veces del trabajo, el esfuerzo y el sacrificio de llegar a donde has llegado tú. Octavio, enhorabuena en nombre de todos los españoles de bien que te admiramos y te queremos. Y de nuevo, gracias por todo el trabajo que estás haciendo. Y ya sabéis, aquí le tenéis para escuchar. Vamos a ir con este orden. Luego la doctora Rosa Rodríguez, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Gregorio Marañón, querida compañera y gran experta en infecciones por virus respiratorio. Colaboramos todos los días, nos tomamos nuestros cafés y sufrimos juntos lo que estamos viviendo cada día. Es un lujo tenerte aquí y es un lujo tenerte en el Marañón. La verdad es que pocos hospitales tienen la suerte de tener un jefe de servicio de pediatría como tú, y gracias por estar con nosotros. ¿Y qué decir de Belén? Bueno, pues también es un lujo trabajar con Belén. Estoy casi un poco en plan de despedida, no os preocupéis, todavía me queda un año hasta la junta directiva, pero es una maravilla. Empezaron los casos de COVID, levanté el teléfono, le dije, Belén, tenemos que hacer cosas, vamos a crear esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer lo otro. Se puso las pilas y aquí sigue, trabajando sin descanso con todo su grupo de la Comisión de Infecciones, llevando el grupo Castrillo, y hace una labor absolutamente igual, desinteresada. No le pagamos por ello, lo siento, Belén, por las noches de insomnio, por las llamadas intempestuosas, por Belén, es un domingo, estoy asustado, tenemos que hacer una nota informativa. Belén, vamos con el registro. Bueno, todo esto ha pasado ya. Gracias a los tres, me quedo atrás y podéis empezar cuando queráis. El orden será primero Octavio Ramilo, luego Rosa Rodríguez, luego Belén y empezamos con las preguntas. Bienvenidos al webinar de la Sociedad de Neonatología. Micro, Octavio. Muchas gracias, Manuel. Creo que ya tengo la diapositiva en la pantalla adecuada, ¿no? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de hablar una vez más de VRS, nuestro virus favorito. Estos son
mis potenciales conflictos de interés, muchos relacionados con las diferentes compañías que desarrollan vacunas y anticuerpos para VRS, pero también para COVID. Me gustaría hablar un poco de la epidemiología reciente de la infección por VRS que estamos experimentando estas últimas semanas aquí en Ohio. Recalcar, y creo que podemos tener un tema interesante para el diálogo, ¿no? Del diagnóstico viral. Creo que tenemos que pensar como pediatras con nuestros lactantes, tanto si son prematuros o nacidos a términos. Estamos empezando la epidemia, la temporada respiratoria, tenemos que optimizar los esfuerzos y utilizar todas las estrategias de prevención para los diferentes patógenos respiratorios. Y por último, daré los datos muy recientes actualizados de la prevención tanto con la vacuna materna como con los anticuerpos monoclonales, ya que los anticuerpos monoclonales tenemos datos recientes de hace una semana. Estas las noticias, los periódicos en esta semana aquí en Estados Unidos. Desde el New York Times, sabéis, las noticias de NBC o de la Associated Press, todo no está preocupado por los virus respiratorios y parece ser que también el VRS, parece ser que por una vez los niños, los lactantes, cuentan, ¿no? Y empieza a llamar la atención de los métodos de comunicación generales, de la importancia. Todos nos gusta que cuando esto ocurre pensemos en los recursos que hacen falta para prevenir estas infecciones, tanto a nivel práctico, con los recursos para comprar vacunas y comprar medicamentos y comprar monoclonales, pero también para desarrollar nuestros proyectos de investigación que nos permitan mejorar esas estrategias. A veces nos frustra un poco el que solo ocurre durante 2 o 3 semanas y luego todo el mundo se olvida, ¿no? Pero veremos si esta vez podemos intentar convencer a nuestros compañeros y a los medios que dirigen los recursos para dedicar mayores inversiones en esta área de la pediatría. Estos son datos del CDC de hospitalizaciones por VRS. Esta diapositiva es actualizada ayer. Aquí vemos las temporadas 18-19 y 19-20 con los 2 picos típicos de hospitalizaciones durante el final del otoño y el invierno. En Estados Unidos la temporada clásica es de noviembre a abril. Vemos lo atípico del año 2021 y ahora vemos cómo empezamos en el año 22-23 empezamos a ver un aumento de las hospitalizaciones, pero no es tan importante, aquí está un poquito. Los datos estos van siempre retrasados. Yo creo que es mucho más interesante ver a los datos actualizados de la semana pasada del CDC del porcentaje de positividades, tanto con pruebas rápidas de antígenos como con cultivo, como con PCR, que ya aquí aparecen en el 15%, como muy importante las hospitalizaciones. Y vemos que en la última semana hay un aumento muy rápido de las hospitalizaciones, obviamente casi todos en niños pequeños, ¿no? Y lactantes debido al VRS. El VRS es el patógeno más importante que afecta a los lactantes. Sin embargo, la gripe también parece que empieza a subir. Aquí también datos recientes de la semana pasada de la red de investigación del CDC. Ellos lo que buscan son pacientes externos que se presentan con síntomas respiratorios sugerentes de gripe, ¿no? Esta definición de enfermedad parecida a la influenza. Y si nos fijamos todos, vemos que los grupos de edad varían y, curiosamente, el grupo de edad más afectado son los niños pequeños. Es muy importante. Yo creo que a veces se nos olvida a los pediatras que la gripe no es una enfermedad solo de la gente mayor o de los pacientes inmunocomprometidos, sino que el mayor grupo afectado, con un gran número tanto de visitas a las consultas, a los servicios de urgencias, pero también en hospitalización, son los niños pequeños y los lactantes. Estos son nuestros datos organizados por la doctora Mejías en nuestro hospital desde el año 21 al año 22. Y aquí recogemos los 3 patógenos virales importantes. El COVID en verde, la gripe en rojo y el VRS en azul. Fijaros que el año pasado aquí teníamos el pico de Delta, aquí Omicron, y ya afortunadamente seguimos con niveles basales de momento aceptables. Tuvimos como
hubo en Europa un pico de VRS muy precoz en el verano, al final de verano e incluso el comienzo del otoño. Luego vino un pico de gripe que tuvo como una forma bifásica porque se la paró el Omicron. Fijamos que la gripe vuelve a subir y aquí, desde el 1 de septiembre, en nuestro hospital solo hemos diagnosticado 496 casos de gripe, la mayoría de pacientes externos, pero muchos hospitalizados, y ya hemos tenido 626 casos en 2 meses de VRS. La gran mayoría, a diferencia de gripe, son niños hospitalizados. Por tanto, sí, estamos teniendo un surgimiento brutal. Justo le comentaba a Martín, a Belén, a Rosa y a Manuel que tenemos ahora 30 niños en urgencias esperando camas. Hoy esperemos que a medida que avance el día podamos subirlos a planta. Un par de diapositivas para discutir la importancia del diagnóstico viral. Creo que la doctora Rodríguez va a tomar este punto. Es difícil enfatizar la importancia de hacer un buen diagnóstico viral. Primero, porque nos permite desde un punto de vista epidemiológico separar los niños de acuerdo con el diagnóstico. Segundo, nos permite incluso la posibilidad de tener una idea de futuro de pronóstico, que el niño tiene más riesgo, ¿no?, de bronquiolitis y de sibilancias. Tercero, nos permite a veces ahorrarnos muchos diagnósticos o incluso tratamientos antibióticos. Incluso las características clínicas dependen de los virus y eso también nos ayuda en el manejo clínico diario. Pero muy importante como pediatras, que tengamos datos epidemiológicos ayuda a la salud pública a dedicar recursos para combatir estos patógenos. Si no tenemos datos reales de que nuestros niños se infectan por VRS, por COVID, por gripe, por metaneumovirus, va a ser muy difícil que tenga un impacto en la sociedad a nivel de inversión de recursos para prevenir esas infecciones. Un ejemplo que ilustra muy bien la dificultad del diagnóstico viral. Este fue un estudio realizado en Dallas, dirigido por la doctora Siegel, pero con otros participantes como el doctor Chang y la doctora Mejías. En el año 2009, ¿se acuerdan que tuvimos una pandemia muy importante de gripe? Entonces, durante el mes de marzo y mayo, hubo 1.600 niños que llegaron con síntomas sugestivos de gripe y de ellos 763 o 65% encontramos un virus. Pero incluso en medio de la pandemia, donde la frecuencia de los casos de gripe era tan alta, cuando hacemos un análisis cuidadoso vemos que la gran mayoría de los niños tenían rinovirus, un porcentaje importante tenían metaneumo, parainfluenza e incluso con infecciones. Por tanto, incluso en medio de una pandemia, la gripe solo representaba un 11% de los casos. Eso es importante, porque a veces nuestros compañeros dicen, bueno, tenemos circulación de gripe, pues tratamos a todos de gripe, o tenemos circulación de VRS, ¿para qué vamos a hacer un diagnóstico? No es así. Incluso en una situación pandémica tan importante como esta, vemos la dificultad de diferenciar a veces muchos virus y la importancia de hacer un diagnóstico preciso. Tuvimos la suerte, aquí era la época, empezaban las PCRs para varios virus, ¿no? Hace ya 14 años, ¿no? Hoy las tenemos disponibles y yo creo que el impacto del diagnóstico viral del coronavirus nos puede ayudar para convencer a nuestros compañeros de la importancia de este diagnóstico viral. Sin embargo, ahora discutimos mucho de cuál fue el origen del COVID-19. En este caso, gracias a la doctora Ellen Fitzpatrick, nuestra compañera de Dallas, pudimos averiguar el origen de esta pandemia de gripe porcina y era un poco no lo que se esperaban los virólogos. Por tanto, como pediatras tenemos 4 patógenos fundamentales que afectan e infectan el tracto respiratorio de nuestros pacientes. El VRS, la gripe, el SARS-CoV-2 y como bacteria fundamentalmente, con mucha diferencia el neumococo. En esta temporada debemos de insistir en todas las herramientas que tenemos, en todas las estrategias que tenemos para prevenir estas infecciones. El neumococo tenemos vacunas conjugadas, que empezamos con los lactantes de 2 meses, vamos hasta los niños de 5 años. Entre los 2 y los 18 años utilizamos normalmente las vacunas no conjugadas, pero luego otra vez en los adultos, sobre todo en aquellos que tienen factores de riesgos, y en los mayores de 65 años recomendamos también las vacunas conjugadas. Por tanto, vacunas de neumococos. Es importante. Ustedes son neonatólogos. Los prematuros también necesitan ser vacunados de neumococo.
El segundo es la gripe. En nuestro medio se recomienda la vacuna de la gripe a todo niño mayor de 6 meses que aparezca por la consulta. De hecho, todas las consultas del hospital, sea de neurocirugía, de cirugía ortopedia, de cardiología, de seguimiento de neonatología o de infecciosas, tienen una cuantificación de las dosis de vacuna de gripe que administran. Y si bajan del 80%, esa consulta, ese jefe de servicio va a tener problemas con el sistema de calidad del hospital, porque es muy importante tener ese mínimo de 80% de niños vacunados. Me gustaría saber por qué no hay tanto consenso en España. Espero que podamos discutir, Martín y Manuel, eso en la fase del diálogo. Tenemos vacunas universales para el COVID, no hay duda, a partir de los 6 meses las podemos utilizar. Y por último, no se nos debe olvidar, sobre todo en los niños de riesgo, que son los únicos que podemos ahora tener miedos, la importancia de que no se nos olvide la administración de prevención con paralizumab. ¿Qué hay de datos recientes de prevención de VRS? Y es importante que empezamos a cambiar el paradigma. Vamos a poder variar de inmunizar y prevenir solo a los niños de alto riesgo, los prematuros, los cardiópatas, los niños con displasia broncopulmonar, a toda la población. Como sabéis, hay dos estrategias fundamentales. Una es la vacuna materna. Y es muy importante el descubrimiento de la estructura de la vacuna pre-F, la estructura de la proteína prefusión que hizo originar el diseño de vacunas pre-F. Entre ellas tenemos esta, la que está más avanzada, recientemente publicada en el New England por Simoes y colaboradores. Esta es la vacuna de Pfizer. Este estudio incluyó a 400 mujeres embarazadas, previamente sanas, entre 18 y 49 años de edad, con una edad gestacional entre 24 y 36 semanas. Estos investigadores administraron 2 dosis de la vacuna, 120 o 240 microgramos, y con o sin hidróxido de aluminio como ayudante, y se randomizó 1-1-1, es decir, 4 grupos con diferentes dosis de vacuna y un grupo placebo. Lo primero que observaron fue la seguridad y la tolerancia de la vacuna. La vacuna se toleró muy bien, la excepción fue quizá el dolor local en la zona de administración, y eso sí, había un poquito más de dolor en las vacunas que tenían adyuvante. Eso es interesante, vacuna adyuvante, un poquitín más de dolor. ¿Qué pasó con los datos de inmunogenicidad, de producción de anticuerpos? Vemos aquí el grupo placebo y aquí todos los grupos, y vemos que hay una subida muy importante de la producción de anticuerpos, tanto contra el virus VRS-A o B, también en los lactantes, y vemos que las dosis con o sin el adyuvante tenían una producción de anticuerpos muy parecida. Es decir, que no había una ventaja grande de utilizar una dosis mayor o utilizar el adyuvante. Interesante, como lo que nos interesa a los pediatras, es cuántos de estos anticuerpos atravesan la placenta. Estos anticuerpos que las madres desarrollan de forma tan elevada van a ayudar a los recién nacidos. Y aquí compararon con los diferentes grupos de vacuna, ¿no?, la transferencia de anticuerpos contra el VRS-A o el VRS-B. Y curiosamente, como saben, la transmisión de anticuerpos a través de la placenta, hay un receptor específico, es un mecanismo activo, ¿no?, el FcRn, que se une a la región Fc del anticuerpo y le permite atravesar la placenta. Interesante, vemos que las dosis de vacuna, el paso de anticuerpos sí que es superior a 1, es decir, que hay un paso activo, el recién nacido tiene más anticuerpos que la madre, pero no se ve que haya una ventaja, incluso parece que hay una tendencia a que cuando había adyuvante con el hidróxido de aluminio había menos paso de anticuerpos que en la vacuna sin adyuvante. Por tanto, la compañía ha decidido seleccionar la dosis de 120 y sin adyuvante para la fase 3 que está en marcha y que no hemos tenido aún datos presentados en los congresos. Hicieron un pequeño intento en los grupos de ver eficacia y se ve una eficacia clara en la vacuna, a pesar de claramente que los datos son mínimos o que no tenían poder estadístico para hacer este análisis. ¿Qué pasa con los anticuerpos neutralizantes? Nuestra experiencia de más de 20 años
con gran eficacia y seguridad es comparibizumab. Las dos nuevas moléculas que aparecen son nirsevimab, desarrollada por AstraZeneca y Sanofi, y clersovimab y Merck. La diferencia, es importante recordarlo, de estos anticuerpos es, uno, que se unen a la zona al antígeno en la forma de prefusión, o sea, de la proteína pre-F, y por tanto tienen capacidad neutralizante mucho más potente. O sea, estos anticuerpos se dirigen contra antígenos expresados en la forma pre-F, mayor neutralización. Y segundo, la vida media mucho más prolongada por la mutación YTE en la región F, es decir, una media más prolongada. Por lo tanto, son anticuerpos más potentes y más prolongados, con vida media más prolongada, por donde se pueden administrar una sola dosis. Los datos los conocen. El primer estudio, publicado ya en el New England hace 2 años, se comparó placebo con nirsevimab en una población de pretérminos tardíos, con una disminución clara de la bronquiolitis atendida por el médico y de las hospitalizaciones. El segundo estudio, en niños a término y pretérminos muy tardíos, a partir de 35 semanas, se ve claramente una disminución de las bronquiolitis atendidas por médicos y una disminución, en ese momento no parecía estadísticamente significativa, porque no había habido suficientes casos de la hospitalización. La suerte, cuando Manuel nos comentó de organizar esta webinar, no sabíamos la fecha, que la semana pasada se reunió el comité asesor del CDC de las prácticas de inmunización, el ACIP. Y justo han puesto en la página web los datos actualizados de nirsevimab. Este es el estudio Melody en niños términos y prematuros tardíos de 35 semanas. Y como ven, hay una disminución de las enfermedades de vías bajas por VRS que requirieron, estos son bronquiolitis por VRS que requirieron atención médica. Y hay una disminución del 5,4% a 1,2%, por tanto una eficacia por encima del 76%. También, ahora con mayores datos, pudieron ver la hospitalización y también del 2% al 0,4%, eficacia del 76%, y de niños con bronquiolitis muy severa, hospitalizados con necesidad de oxígeno, de soporte, también muy alta. Es decir, que empezamos a ver que en niños a término hay datos claros de prevención, no solo de bronquiolitis, sino también de hospitalización. Comentaron que el comité les exigió a los investigadores que pusieran estos datos juntos, tanto de prematuros tardíos como de niños términos. Perdón, se me olvidó, la tolerancia fue buena. Y aquí vemos que igualmente se confirma el efecto en la hospitalización. Es importante que aquí no están los prematuros pequeños. Ese estudio, el estudio Medley, yo no he visto datos que sí que se están comparando en prematuros más pequeños en los que actualmente se administra polivizumab. Aquí esos datos no tenemos. Fue importante ver que había eficacia muy similar, tanto con el VRSA y el VRSB, importante, ¿no? Ya que hay diferencias antigénicas, es importante ver que el monoclonal tiene actividad contra los dos. Y esto es muy interesante. Estaba en la página web, yo no lo había visto. Midieron las concentraciones de anticuerpos neutralizantes en los niños del estudio de fase 2B, tanto en los que recibieron placebo, aquí en color morado, y que se infectaron, que son color morado relleno de azul, y en los niños que recibieron profilaxis con nirsevimab, tanto los que tenían infección como los que no. Entonces, primero vemos en el estudio de fase 2B y aquí en el estudio Melody que los niños que recibieron anticuerpo monoclonal tenían unos títulos de anticuerpos muy elevados, independientemente de que se infectaban o no. Al contrario, los niños con placebo tenían unos títulos mucho más bajos y sí aumentaban un poquito, claro, en los niños que tenían infección. Pero eso es importante, lo habíamos observado en los estudios nuestros. Cuando un niño pequeño tiene una infección, los títulos de anticuerpos suben, pero no suficiente como para ser muy eficaces o muy neutralizantes como se compara, ¿no? Que es casi 50 veces mayor el título que se adquiere con la administración de una sola dosis de nirsevimab. Por último, unos datos muy interesantes que estaban colgados en la página web, que yo no los había visto presentar. Durante la ejecución del estudio en Sudáfrica, durante los primeros 150 días no hubo casi circulación de VRS, sino que la circulación empezó a partir del 100 a 160.
Entonces, a partir de ahí se vio y empezaron a comparar los casos de VRS en niños que tenían profilaxis con el monoclonal, con los placebo. Y vemos que a pesar de que es una fase tardía, más allá de los 150 días, sí se ve una tendencia, esto habrá que confirmarlo, de que la administración del monoclonal también tuvo un impacto y disminuyó los casos de 3,9% en placebo hasta 1,9%. Sí, obviamente son números muy pequeños, ¿no? Pero sí se ve una tendencia que sería muy interesante ver si esto ocurre de una forma consistente. Por tanto, tenemos evidencias claras ahora en Estados Unidos y en Ohio de una epidemia importante, de un brote muy importante por VRS y también que los casos de gripe están en aumento. No dejemos de enfatizar la importancia de que diagnostiquemos a nuestros niños, que utilicemos el diagnóstico viral para saber con qué patógeno nos encontramos y poder tener datos epidemiológicos de salud pública que nos permitan implementar estrategias de prevención. Es importante que utilicemos todas las herramientas a nuestra disposición. La vacuna del neumococo, la vacuna de la gripe, la vacuna del COVID y el palivizumab en los niños de riesgo. Los datos recientes son muy optimistas. Vamos a ver qué pasa con la vacuna materna. Los datos estos iniciales nos permiten ser optimistas con la tolerancia y la inmunogenicidad. Y creo que los datos de nirsevimab de hospitalización también son muy interesantes. Tenemos que ver qué pasa con el estudio en prematuros, pero con la experiencia tan buena con palivizumab, yo creo que vamos a tener también datos interesantes en los prematuros. Muchas gracias y una vez más por la invitación y por supuesto agradecer a todos nuestros compañeros en Columbus, a la doctora Mejías, el doctor Pipers fundamentalmente, a la doctora Rodríguez en Marañón, con los estudios de VRS y la financiación fundamentalmente del NIH, también de Janssen y de la Fundación Gates. Muchas gracias. Creo que las preguntas las dejaremos para el final, ¿no, Martín? Sí, sí. Al final. Gracias. Buenas tardes. Quería agradecer a Seneo y en especial al doctor Manuel Sánchez Luna por su amable invitación, por su amable presentación y por permitirme hablar con ustedes en los próximos minutos de un viejo conocido que es mi virus favorito, como es el virus respiratorio sincitial. Estos son mis potenciales conflictos de interés y solo muy brevemente quiero recordarles que el virus respiratorio sincitial pertenece a la familia Paramyxoviridae, al género ortoneumovirus. Es un virus pequeño de unas 150 micras aproximadamente. Es un virus de RNA con una única cadena de RNA ordenada en sentido negativo. Y aunque es un virus aparentemente simple, que en su genoma contiene 10 genes que codifican para 11 proteínas, no se dejen engañar por la aparente simplicidad de este virus. De las 11 proteínas de este virus hay dos importantes en la superficie del virus. La proteína G de adhesión, que es responsable del acercamiento del virus a la célula respiratoria, y la proteína F de fusión, que permite el anclaje del virus en la célula y su entrada en el organismo. Ambas, proteínas G y F, como ya hemos visto, son targets terapéuticos y profilácticos en esta enfermedad. Este virus es capaz de explotar al máximo toda su capacidad patogénica para producir enfermedad muy grave. Fíjense cómo el virus respiratorio sincitial se considera que es responsable de más muertes en lactantes menores de 12 meses de vida que ningún otro patógeno, a excepción de la malaria. Esto es especialmente cierto en los países con bajos recursos socioeconómicos. Por lo tanto, si hablamos de mortalidad, se estima que cada año fallecen entre 69.000 y 100.000 niños menores de 5 años infectados por virus respiratorio sincitial. Lo más importante es que la gran mayoría ocurren, como les decía, en países de bajos recursos socioeconómicos y la mayoría de ellos tienen alguna enfermedad de base, prematuridad extrema, infección por VIH, etc. Y si hablamos de morbilidad, cada año ingresan en los hospitales entre 3 y 4 millones de niños que son diagnosticados de bronquiolitis por virus respiratorio sincitial. Dos datos importantes: más del 80% son niños previamente sanos y más de la mitad son niños menores muy pequeños, menores de 6 meses, menores de 3 meses de edad. Como saben, el virus respiratorio sincitial produce un espectro de enfermedad que va desde síntomas de vía aérea superior hasta infecciones en ocasiones muy graves de la vía aérea inferior.
La mayoría de las bronquiolitis por virus respiratorio sincitial son atendidas en atención primaria, un 95-98%, y solo un 2-5% son ingresadas en los hospitales, en contra de lo que pensamos los pediatras que nos dedicamos a la pediatría hospitalaria. De estos pacientes ingresados, un 15-20% van a terminar en cuidados intensivos neonatales o pediátricos porque van a necesitar algún tipo de soporte respiratorio. Pero, por lo tanto, la carga de la enfermedad no hay que perder de vista otros dos escenarios diferentes, como son los departamentos de urgencias o la atención primaria. Este estudio, publicado por el grupo de Rochester en 2019, estudia la tasa de incidencia de infección por virus respiratorio sincitial durante los meses de la epidemia, entre octubre y marzo, en 5 sitios de Estados Unidos, en niños menores de 24 meses, y estratifican mes a mes por edad. Entonces encuentran que los departamentos de urgencias, las tasas de incidencia más altas, en torno a 130 por cada 1000 consultas por fiebre o por síntomas respiratorios, ocurren entre los 3 y los 5 meses de edad. Pero fíjense cómo la carga de enfermedad se prolonga durante los primeros 2 años de vida, con tasas en torno a 80 por cada 1000 niños que consultan por fiebre o síntomas respiratorios. Y si miramos en atención primaria, la tasa de incidencia de infección por virus respiratorio sincitial en este escenario está en torno a 360 por cada 1000 niños que consultan por fiebre o dificultad respiratoria durante la estación de virus respiratorio sincitial. Pero es que durante los 2 primeros años de vida la carga de enfermedad no es nada despreciable hasta los 24 meses de edad, como les decía. Este mismo grupo de Rochester hace una década y liderado por Caroline Hall publicó que, fíjense, como la mitad de los niños ingresados en el hospital por bronquiolitis por virus respiratorio sincitial son menores de 3 meses de edad, y un 70% de los ingresados por bronquiolitis por virus respiratorio sincitial son menores de 6 meses de edad. Niños muy pequeños en Estados Unidos. En Europa también son niños muy pequeños, quizá un poquito mayores, porque las bajas maternales son algo más prolongadas. Sin embargo, los clínicos no tenemos marcadores clínicos, ni analíticos, ni epidemiológicos, ni biológicos, ni virológicos que nos permitan predecir el curso de la enfermedad. Es decir, cuando yo estoy por la mañana en la planta de lactantes e ingresa un lactante sano con una bronquiolitis por virus respiratorio sincitial, no tengo ningún marcador ni soy capaz de prever cuál va a ser la evolución de ese lactante, si en 48 horas estará en su domicilio o estará ingresado o en la unidad de cuidados intensivos. Por lo tanto, a igualdad de condiciones, ¿de qué depende la gravedad de la bronquiolitis? Pues en primer lugar del virus que la produce. No es lo mismo una bronquiolitis por virus respiratorio sincitial que una bronquiolitis debida a otros virus. Fíjense en este estudio realizado en el Gregorio Marañón sobre 1.437 lactantes ingresados por bronquiolitis. Aproximadamente un 58% de ellos son debidos a virus respiratorio sincitial, que está representado en azul, y el resto por otros virus, en naranja. Hemos estratificado esta cohorte en 4 grupos según su edad: menores de 3 meses, entre 3 y 6 meses, de 6 a 12 y de 12 a 24 meses. Y hemos comparado la gravedad, dependiendo del virus que produce la enfermedad. Y así ven en azul cómo en los más pequeños, en los menores de 3 meses, los niños con bronquiolitis por virus respiratorio sincitial tienen más necesidad de oxígeno de alto flujo, de ingreso en UBI y de soporte respiratorio con CPAP o con BiPAP. Estas diferencias en la gravedad se mantienen hasta los 6 meses y luego van desapareciendo. Por lo tanto, en menores de 6 meses, la bronquiolitis por virus respiratorio sincitial es más grave que la bronquiolitis debida a otros virus. Fíjense aquí con más claridad en azul: la bronquiolitis por virus respiratorio sincitial, estancias medias más prolongadas, afecta a niños más pequeños, scores de gravedad más elevados, más necesidad de alto flujo, de ingreso en UBI, de sueroterapia, de nutrición enteral. Por lo tanto, el primer mensaje es que no todos los virus son iguales. Y si no todos los virus son iguales, entonces es imprescindible hacer diagnóstico etiológico. Ya sé que hay estrategias no hacer que se están poniendo ahora mismo en marcha, concretamente en la Comunidad de Madrid. Estrategias no hacer que implican no realizar radiografía de tórax, no dar corticoides a los niños con bronquiolitis por virus respiratorio sincitial, no tratar con antibióticos, no dar aerosoles, con las que estoy completamente de acuerdo. Pero el siguiente paso, que es no realizar test virales a los pacientes que ingresan con bronquiolitis por virus respiratorio sincitial, creo que no es una estrategia correcta. ¿Por qué?
porque como hemos visto no todos los virus son iguales. El virus respiratorio sincitial produce enfermedad más grave. Además produce más apneas en los recién nacidos, con lo cual nos va a permitir monitorizar precozmente a este subgrupo de pacientes. Además, cuando los clínicos sabemos que la bronquiolitis es debida a virus respiratorio sincitial, utilizamos menos corticoides, utilizamos menos antibióticos. Además, nos va a permitir hacer aislamiento de cohortes en una situación, al menos en nuestros entornos, en que los niños no ingresan de uno en uno, sino que comparten habitación y por lo tanto es imprescindible hacer aislamiento de cohortes. Nos permite saber además cuándo debemos iniciar la profilaxis en los grupos de riesgo y además informar correctamente a las familias, porque saben que más del 50% de los niños que tienen una bronquiolitis por virus respiratorio sincitial van a desarrollar sibilantes recurrentes. Por lo tanto, hay otros factores del virus que también pueden explicar la gravedad de la enfermedad, por ejemplo, la carga viral. Los pediatras siempre tenemos la referencia de otras enfermedades como el HIV o la hepatitis, en el que existe una asociación clara entre carga viral y gravedad. A mayor carga viral, mayor gravedad. Esto no es exactamente así en el caso de la infección por virus respiratorio sincitial. Sin embargo, quería compartir con ustedes este estudio del profesor Tony Piedras, un estudio multicéntrico norteamericano y europeo sobre 1.500 lactantes con bronquiolitis por virus respiratorio sincitial. Les hace carga viral a todos y divide la cohorte en 3 grupos según la carga viral baja, intermedia o alta. Y fíjense cómo los que tienen cargas virales más altas son los que tienen estancias medias más prolongadas, más ingreso en las unidades de cuidados intensivos pediátricos, más necesidad de intubación, de CPAP y más ingreso en las UBIs, como les decía. Sin embargo, estos son estudios clásicos que se han realizado siempre en pacientes ingresados. Más recientemente, el grupo de la doctora Mejías en Columbus publica en el año 2020 este interesante estudio sobre un total de 534 niños diagnosticados de bronquiolitis por virus respiratorio sincitial. 130 representados en naranja con una bronquiolitis más leve y atendida en atención primaria. Y 440 representados en azul con una bronquiolitis más grave son los pacientes ingresados en el hospital. Pues fíjense cómo curiosamente los más leves, los que son atendidos en atención primaria, tienen cargas virales más altas que los pacientes ingresados. Y esto ocurre en las 3 edades en las que se ha dividido la cohorte: menos de 3 meses, 3 a 6 meses y más de 6 a 24 meses. Podemos especular por qué ocurre esto. Pues quizás los que tienen cargas virales más altas es porque pues inician una respuesta inmune innata más robusta que evita que empeoren, ¿no? O que se produzca una enfermedad más grave, pero la verdad es que todavía tenemos mucho que aprender, no sabemos muy bien. Otros factores del virus que pueden explicar la gravedad de la enfermedad son los tipos y los genotipos virales. Los epidemiólogos tienden siempre a decirnos a los clínicos que cuando las epidemias respiratorias son lideradas por el virus A son más graves que cuando son debidas al virus B. Pues en colaboración con Asun y con Octavio quisimos ver si esto era así. Entonces estudiamos 5 temporadas respiratorias desde 2004 hasta 2010, sobre un total de 253 lactantes ingresados con bronquiolitis por virus respiratorio sincitial. Hicimos los tipos y los genotipos virales. En azul, el VRS de tipo A y en rojo de tipo B. Lo primero que vimos es que en todas las temporadas coexisten los virus A y los virus B. Que los virus A tienen más variabilidad genética, hasta 4 genotipos diferentes: GA2, GA5, GA7 y Ontario 1. Y sin embargo, más del 90% de los que son infectados por virus B son debidos al genotipo B. Pero lo que queríamos ver es si los lactantes infectados por virus A por virus B respondían igual. Y por eso hicimos un perfil transcripcional mediante microarrays. Ya recuerdan que cada columna es un paciente y cada fila es un gen. Que los genes en rojo están muy estimulados, los genes en azul inhibidos y los genes en amarillo son genes basales. Aquí a la izquierda son los controles sanos. Y a partir de aquí todos infectados por virus respiratorio sincitial. Primero virus A, después virus B con sus genotipos representados abajo. Así a simple vista los mismos genes en rojo, los mismos genes en azul. Sin embargo, profundizamos en el estudio. Hicimos un estudio modular que consiste en agrupar los genes por su función y así, como ven, tenemos genes de interferón, de monocitos, de inflamación, de células plasmáticas, de células B. Y comparamos la respuesta a los 3 genotipos predominantes, GA2, GA5 y BA. Fíjense cómo la expresión de los genes de interferón del genotipo GA5 es menor
y es mayor la expresión de los genes de neutrófilos en este genotipo GA5. Es muy interesante, pero somos clínicos. ¿Esto tiene repercusión en la clínica? Pues fíjense que sí, porque la infección por el genotipo GA5 es un factor de riesgo independiente de gravedad en lo que se refiere a estancias medias más prolongadas. Luego la gravedad parece que puede depender de los genotipos virales. Y la gravedad de la infección por virus respiratorio sincitial depende de cuando coexiste con el SARS coronavirus de tipo 2. Ya ha explicado Octavio qué es lo que ha ocurrido cuando ha aparecido el SARS coronavirus de tipo 2 con el virus respiratorio sincitial. El virus respiratorio sincitial, estos son datos del Gregorio Marañón, desapareció desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021 y no saltamos la temporada respiratoria que correspondía al invierno de 2020-2021 como ocurrió en todo el mundo. Y apareció el VRS de una forma inesperada y extemporánea en el verano de 2021. Teníamos miedo de que esta epidemia durante el verano fuera más grave que cuando teníamos las epidemias invernales y por lo tanto estudiamos estos pacientes y así teníamos 895 niños ingresados en las estaciones previas al SARS coronavirus de tipo 2 desde 2015 hasta en marzo de 2020 y luego teníamos los niños con infección por virus respiratorio sincitial que habían ingresado durante la pandemia de COVID, 140 coincidiendo con la variante Delta y 32 coincidiendo con la variante Omicron. Lo primero que vimos es que los niños ingresados por bronquiolitis por virus respiratorio sincitial durante la pandemia COVID eran mayores que los niños de las estaciones previas. Es lógico porque había ahí un pool de niños que no habían tenido contacto durante ese año que desapareció con el virus respiratorio sincitial, luego es lógico que sean mayores. El hecho de que fueran mayores, fíjense cómo nos llevó a tratarlos erróneamente con corticoides, porque eran niños mayores de lo que esperábamos para las bronquiolitis. Y respecto a nuestro miedo inicial, que era que iba a ser una epidemia de VRS más grave que las previas, pues no ocurrió así. Fíjense cómo no hay diferencias en los porcentajes de ingreso en UBI, ni tampoco en los días de hospitalización, ni tampoco en el alto flujo, y solamente hubo una modesta reducción de los días de oxígeno. Por lo tanto, no fue más grave la epidemia de virus respiratorio sincitial durante la pandemia comparada con las estaciones previas, en todo caso, una modesta reducción de la gravedad, como también han reportado otros autores. Pero no todos los factores que condicionan la gravedad de esta enfermedad son factores del virus, también factores del huésped. Y aparte de los grupos clásicos y los grupos de riesgo clásico que todos ustedes conocen, prematuros, displasia broncopulmonar, cardiopatía congénita, etc., hay un factor que no quiero pasar por alto como es la edad. De tal manera que todos tenemos la experiencia de que los niños más pequeños, los menores de 2-3 meses, son los que están más graves. Y también seguro que están de acuerdo conmigo en que no son los mismos síntomas exactamente iguales cuando la bronquiolitis ocurre en un niño de 15 días que cuando la bronquiolitis por virus respiratorio sincitial ocurre en un niño de 12 meses. Y fíjense este estudio tan interesante de la doctora Brenes Chacón, que tienen 534 niños diagnosticados de bronquiolitis por virus respiratorio sincitial, unos en azul más graves, ingresados, y otros en naranja en atención primaria, en 3 grupos de edad, menores de 3 a 6 meses y mayores de 6 meses y hasta 24 meses, y estudian qué pasa síntoma a síntoma en cada grupo de edad y dependiendo de la gravedad de la infección. Así, por ejemplo, síntomas como rinorrea, congestión o tos, vemos que son más frecuentes en los niños mayores y hay diferencias de tal manera que aparece más rinorrea en los niños más leves que en los niños más graves. ¿Qué pasa con las sibilancias? Pues las sibilancias son más propias del niño mayor que del niño pequeño y además de niños mayores ambulantes, no tanto de niños mayores ingresados. Con respecto a la dificultad respiratoria, al revés, aparece más en niños ingresados. Y lo mismo ocurre con la fiebre, que es más frecuente en los niños más graves, en los ingresados, y además en los niños mayores. Por lo tanto, hay diferencias de los síntomas entre las distintas edades. Pero es que si hablamos de edad, los niños también responden de una forma diferente al virus respiratorio sincitial dependiendo de la edad. Este es un estudio realizado en nuestro hospital, en el Gregorio Marañón, 50 niños ingresados por bronquiolitis por virus respiratorio sincitial, previamente sanos, primer episodio. Y medimos los anticuerpos frente a esas proteínas de superficie, F y G, en el momento del ingreso y al mes del alta.
Y fíjense cómo en los niños más pequeños, por debajo de 2-3 meses, la concentración de anticuerpos frente a la proteína F y la proteína G es muy similar en el momento agudo de la infección y al mes del alta, no montan una buena respuesta inmunohumoral. Sin embargo, en los niños mayores hay hasta 3 veces más logaritmo de anticuerpos frente a las proteínas F y G al mes del alta que en el momento basal. Por lo tanto, los niños pequeños, aquellos en los que la infección es más grave, no tienen una buena respuesta inmunohumoral frente al virus respiratorio sincitial. Pero el virus respiratorio sincitial no solo produce carga de enfermedad en el momento agudo, la bronquiolitis, sino que sabemos que la carga se extiende más allá del momento agudo, que hasta el 50-60% de los niños con bronquiolitis por virus respiratorio sincitial pueden desarrollar a medio y largo plazo sibilancias recurrentes, a veces con función pulmonar reducida. Y esto conlleva necesariamente un aumento de la utilización de los recursos sanitarios. Existe suficiente evidencia en la literatura que avala la relación entre la infección por virus respiratorio sincitial y el desarrollo de sibilancias en los primeros años de vida. Pero quería compartir con todos ustedes este estudio de la doctora Asunción Mejías, del grupo de Columbus, publicado en 2020, que ellos lo que hacen es revisar grandes bases de datos, ¿no?, de Estados Unidos, y hacen 2 grupos de pacientes. Pacientes que han tenido bronquiolitis por virus respiratorio sincitial en el primer año de vida y otro grupo pareado de pacientes que nunca tuvieron virus respiratorio sincitial. Están pareados por edad, por sexo, por localización, por lugar de residencia, etcétera, y otras variables. Y los siguen durante hasta 5 años, ¿no? Algunos han seguido solo 2 años, otros 3, 4, 5. Y fíjense, 125.000 parejas con todas las bases de datos. Lo más interesante es que si comparamos los que nunca tuvieron virus respiratorio sincitial con aquellos que en el primer año de vida tuvieron virus respiratorio sincitial, la incidencia acumulada de sibilancias recurrentes es significativamente más alta en el grupo que tuvo VRS que en el grupo que no lo tuvo. Y las odds ratios ajustadas van disminuyendo a lo largo de los años, pero la diferencia sigue siendo estadísticamente significativa. Por lo tanto, la carga de enfermedad del virus respiratorio sincitial no solo ocurre en el momento agudo, sino también a medio plazo. Y para finalizar, les recuerdo que el virus respiratorio sincitial es todavía responsable de una importante mortalidad, que la gravedad de la enfermedad depende de factores del virus y del huésped, que los lactantes más pequeños, los menores de 3 meses, son los que tienen mayor riesgo de gravedad, que supone importante carga asistencial en los hospitales, en las urgencias y en atención primaria, que la respuesta inmune de los más pequeños es deficitaria y que el virus respiratorio sincitial no solo produce efectos en el momento agudo, sino también a medio plazo. Muchas gracias. Bien, pues creo que me toca a mí en último lugar. Como comentó Manuel, yo voy a hablar en nombre de la Comisión de Infecciones en NEO, un grupo que llevamos trabajando en este registro y en el estudio del SARS-CoV-2 desde sus inicios en 2020. Y como digo, yo voy a hablar en su nombre. Aprovecho también para felicitar a Octavio por esta nueva faceta en su vida profesional. Enhorabuena, Octavio, me alegro mucho, de verdad. Y lo que voy a presentar ya es ahora mismo al cierre de este registro COVID, que como dice Manuel, abrimos, pues eso, en este caso en abril del 2020, porque estábamos un poco confusos de lo que estaba pasando y queríamos saber en nuestro país, con nuestros hospitales, con nuestra forma de trabajar, con nuestra idiosincrasia, qué es lo que estaba pasando con esta pandemia. Abrimos este registro en abril del 2020, lo hemos cerrado ahora, a principios de este verano, y hemos registrado, pues eso, durante 26 meses hemos tomado el pulso al COVID en el periodo perinatal en nuestro país. La base de datos tenía 2 vertientes, ya lo conocen ustedes, la vertiente de casos perinatales de hijos de madre infectadas por COVID durante la gestación, y también queríamos ver qué pasaba con casos postnatales, o sea, neonatos que ya una vez en su domicilio pues adquirían COVID, pues ver un poco cuáles eran las características, los datos y qué es lo que pasaba.
quiero decir que estamos muy sorprendidos de la respuesta que hemos tenido por parte de un montón de hospitales españoles. Como ven aquí, han participado 138 hospitales grandes, medianos, pequeños, públicos, privados, de todas las comunidades autónomas, de peninsulares, insulares y hasta de otro continente, como es el caso de Melilla, que también nos mandó datos desde su hospital. Así que esto es un agradecimiento a vuestra participación. Creemos que tenemos recogido más del 60% de los nacimientos de nuestro país en esta base de datos. Estos son los hospitales participantes. Como ven, pues las comunidades autónomas más grandes y con más hospitales como Madrid, Cataluña o Andalucía, pues aportaron más hospitales, al igual que también aportaron más casos. Madrid, Andalucía, Cataluña, Castilla y León, también eso ya lo vimos desde las primeras veces que fuimos presentando datos. Las comunidades en torno a Madrid, que fue un poco donde se fue expandiendo la pandemia inicialmente, pues reportaron Aragón, Castilla y León, aportaron también bastantes datos. Esta es nuestra curva epidemiológica. Aquí pueden ver un poco nuestro número de casos, que va un poco pareado con las diferentes olas que fuimos teniendo, con las diferentes variables de interés que fueron apareciendo del COVID. Recogimos 2.600 casos el primer año, 2.400 el segundo y el tercero porque paramos en junio, pero con esta bomba que supuso la Omicron, con la alta tasa que tenía de contagiosidad, pues simplemente en 6 meses, 1.700, si hubiéramos seguido recogiendo, probablemente hubiéramos tenido otros 3.000 casos. El mes que más casos recogimos de hijo de madre COVID fue en enero del 22, justo en pleno inicio de la Omicron, en el que recogimos 722 casos. Aquí les marco el momento en el que en España se empezó a vacunar de COVID a gestantes, que fue la primavera del año 2021. Bien, ¿y cuál fue el impacto de este tsunami en nuestro país desde el punto de vista perinatal? Pues desde el punto de vista perinatal hemos recogido datos de 6.748 gestantes que tienen sus características. Una cosa que creo que es importante de nuestra base de datos es que hemos recogido casos de infección en todos los trimestres de la gestación. Hay bases de datos que únicamente recogían casos de gestantes positivas en el momento del parto o la semana antes, finales de tercer trimestre. Nosotros tenemos casos de primero y segundo trimestre también, un porcentaje importante que lógicamente si uno lo que quiere ver es mortalidad fetal o malformaciones, embriopatías, etcétera, pues lógicamente lo normal es disponer de ese tipo de casos. Si bien la mayoría de los casos han sido en tercer trimestre, sobre todo aumentado desde que se empezó a recoger en todas las gestantes el COVID en el momento de venir a dar a luz. Bien, el primer impacto que vimos, y esto ya lo hemos descrito prácticamente desde el principio, es que ciertamente el porcentaje de casos graves por SARS-CoV-2, por el COVID-19 en gestantes, fue 6 veces mayor que el porcentaje de casos graves en una población de mujeres de su misma edad no embarazadas. Pero esto se ve con otras enfermedades víricas. Es uno de los motivos también por el que se vacuna de la gripe a las embarazadas, porque se sabe que algunas enfermedades víricas cursan, sobre todo las respiratorias, con mayor gravedad en la gestante. Y lo que sí vimos también, y ahora otro tema que estaba un poco aquí relacionado, es que no hubo un impacto en el cambio del parto en el sentido de aumento de la tasa de cesáreas. Tuvimos una tasa de cesáreas global del 22%, incluso 3 puntos por debajo de la del año 2019, y claramente lo que vimos es que la cesárea estaba muy ligada a la gravedad de la enfermedad materna, puesto que muchas veces había que practicar una cesárea porque la madre necesitaba un tratamiento específico. Otra cosa que también vimos interesante, vimos muchos casos graves el primer mes, los 2 primeros meses, luego tuvimos un aumento de casos graves en relación con la variante Delta, y esto también se vio en la población general. Fue una variante menos contagiosa, pero con mayor gravedad, aunque no encontramos diferencias significativas. Y otro dato también muy interesante es que encontramos el porcentaje de casos graves entre gestantes vacunadas y no vacunadas, y tenemos unas 3.000 y pico gestantes en la base de datos, se redujo
prácticamente 10 puntos, del 2% en no vacunadas al 0,23% en vacunadas, lo cual pues habla pues a favor de la eficacia importante de la vacuna incluso en embarazadas. Cuando analizamos los 90 casos graves y entendíamos por casos graves gestantes que requirieron ingreso en cuidados intensivos, pues lo que sí vimos es que la obesidad, igual que pasaba en la población general, fue mucho más frecuente en estas formas graves, la preeclampsia también fue mucho más frecuente en estas formas graves y, lógicamente, la tasa de cesáreas y de prematuridad iatrogénica, como luego pudimos ir viendo asociada a esa gravedad, pues fue mucho más mayor en estos casos. También se habló mucho, y esto fue un poco a raíz de una publicación que había salido de Reino Unido, de una zona del Reino Unido, que decían que habían tenido un aumento de las muertes fetales tardías en estos momentos del COVID. Luego ya hicieron un estudio más global, que yo creo que es lo interesante. Lo interesante en estos casos es tener datos, muchos datos de tiempo y de población, porque si no uno puede estar con la mirilla desenfocada viendo una situación que no es la realidad epidemiológica. Bueno, nosotros en nuestra base de datos, con los casos que le he dicho, no encontramos mayor mortalidad fetal tardía, incluso por debajo de la descrita en año prepandemia. Tuvimos 13 muertes fetales, de las cuales tampoco teníamos muchos datos, pero en sí que en 2 casos se encontró una positividad en la placenta, como posiblemente para poder un poco relacionar estas muertes fetales con la infección por COVID materna. Hubo 5 fallecidos intraparto, uno sí relacionado con el COVID, fue un caso que ocurrió prácticamente, yo creo que fue en marzo, al principio, una gestante muy grave que llegó a dar a luz en una situación muy grave y la mamá fallece prácticamente en el parto, el niño nace muy mal y muere en sala de reanimación. Los demás son casos para nada achacables a la infección COVID materna. ¿Qué impacto tuvo esta infección en el hijo de madre COVID? Bueno, pues lo primero que vemos ya al nacer es que en general estos niños se comportan exactamente igual que una población de niños no COVID. Solamente el 12% requirió algún tipo de reanimación y aquí incluyo pues niños que a lo mejor hubo que estabilizarlos simplemente con aspiración o posicionamiento en cuna de reanimación, pero la tasa de RCP avanzada es exactamente igual que en la población de recién nacidos no hijos de madre COVID. Unas buenas tasas de clampaje de cordón y de piel con piel, lo que indica que estos niños, como luego vamos a ver, nacían en unas condiciones completamente de normalidad. La tasa de prematuridad, que también es un tema que venimos siempre comentando cuando hablamos del registro, sí que es cierto que de forma global estábamos por encima del año 2019, que fue un año en general bajo de prematuridad, porque previamente yo creo que habíamos tenido cifras más altas. Pero sí que es cierto que estábamos 2 puntos por encima, pero en esta gráfica también podemos ver un poco que si uno pone el punto de mira aquí o aquí o aquí, pues puede también dar un poco datos erróneos. Y como vemos a lo largo del tiempo del registro, la tasa de prematuridad bajó porque estuvo sobre todo arrastrada por esos primeros meses, los 2 primeros meses en los que hubo una confusión importante, había más gravedad, había menos test, no estaba totalmente definido el manejo de este tipo de gestantes, pero como ven ustedes, en el año 2022 incluso estamos con una tasa de prematuridad por debajo de prepandemia y claramente lo que veíamos eran prematuridades que llamamos iatrogénicas, o sea, había que adelantar el parto por circunstancias maternas y no por circunstancias fetales. Bien, los hijos de madre COVID, como ya veíamos en la reanimación, en el 86% de los casos fueron niños a término o prematuros tardíos que nacen totalmente sanos y asintomáticos, el 86%. Un 14% que ponemos aquí sintomáticos, no quiere decir que tuvieran síntomas de infección COVID, sino que hablamos de niños que por generalmente la propia prematuridad que tenían había que ingresarlos en el hospital, pero o con síntomas típicos del recién nacido, pero para nada relacionados con COVID. Pero lo más importante, y una de las cosas que nos preocupaba era el hecho de tener que separar a niños asintomáticos y sanos de sus madres, y esa fue una preocupación de la sociedad y que ya pusimos en nuestras recomendaciones, es que conseguimos que el 95%, casi el 98% de los niños hijos de madre COVID asintomáticos que fueron, como ven aquí, de manera continuada la mayoría a lo largo del registro, pudieran quedarse con su madre
alojados en la maternidad. Solamente un 2% de estos niños hubo que separarlos por cuestiones generalmente de problemas de alojamiento hospitalario, problemas de intendencia hospitalaria. Y la mayoría de esos casos, como vemos en esta gráfica de abajo, ocurrieron al principio de la pandemia, o sea que solamente un 2,1%. Bien, otra preocupación, el COVID va a tener un impacto en las unidades neonatales, va a aumentar la tasa de hospitalización, vamos a tener más niños ingresados en los servicios de neonatología debidos a la pandemia. Pues bueno, lo mismo. Nosotros lo que analizamos es el porcentaje de ingresos de hijos de madre COVID, que fue un 16,8%. Y lo que yo hice para comparar, lo que hicimos para comparar si realmente esa tasa estaba por encima de lo normal, cogimos la tasa de hospitalización de la red de hospitales del Grupo Castrillo, que son 47 servicios de neonatología, donde están los principales servicios de neonatología del país, y vimos que en el 2019 la tasa de hospitalización en momento prepandemia era 16%. Por tanto, podemos claramente decir que el COVID no supuso un aumento de la presión hospitalaria en los servicios de neonatología. Sí que hubo una tasa mayor, igual que de prematuros, igual que de separación, igual que de ingresos los 2 primeros meses, pero después eso ya se fue normalizando. Supuso un aumento de niños infectados el hecho del COVID materno. ¿Tuvo impacto en la infección neonatal? Bueno, pues sobre 6.853 se testó un 60%. Hubo un porcentaje de niños que no se testaron porque eran hijos de gestantes con infección en primero o segundo trimestre, negativas ya al momento del parto o con tasas de IgG positiva altas y que el riesgo de infección era mínimo. De los que se testaron, en una primera determinación hecha a las 2-4 horas de nacer, tuvimos 146 positivos, pero de estos 146, solamente 19 persistieron positivos, 74 se consideraron falsos positivos y no se volvieron a testar, y 53 fueron negativos. Por tanto, únicamente 19 fueron claramente positivos, algunos de ellos con PCRs persistentes a la semana e incluso a los 15 días. Del otro lado, tuvimos los niños que fueron negativos en el primer test, tuvimos 37 casos que se positivizaron en el control a las 24, 48 horas, los que consideramos probablemente contagios postnatales al estar con la madre alojados en la maternidad. Total, que podríamos hablar de que verdaderos positivos, cogiendo estos dos grupos, estaríamos por debajo del 1% de los hijos de madre COVID. Y esa tasa de positividad se mantuvo prácticamente igual independientemente de la variante, independientemente del tiempo, independientemente de la vacunación. Fue un poquito más alta, pero no significativa, pero siempre aquí del 1%, pero en general por debajo del 1% a lo largo de todo el estudio. ¿Qué decir de esos 56 niños que consideramos verdaderos positivos? Pues que solamente 3 manifestaron alguna sintomatología que pudiera ser sospechosa. Un niño tenía apneas y otros 2 clínica respiratoria en forma de taquipnea. Lo que sí vimos es que la mayoría de estos niños eran gestantes infectadas muy próximas al parto, con una mediana de 4 días, o sea que eran infecciones adquiridas muy cercanas al momento del parto. En general, las madres tenían mayor gravedad, no salió significativo, pero sí se ve que era prácticamente el doble de gravedad. Vimos también una tasa mayor de reanimación, pero como pueden ver, el piel con piel fue similar, lo que quiere decir que son formas mínimas de reanimación. Y lo que sí vimos claramente es que la tasa de IgG, lógicamente, al ser madres con infección más previa al parto en esas gestantes, la tasa de IgG era muy baja y la tasa de transferencia, o sea, en niños con IgG, hijos de madre COVID con IgG positiva, que ellos también la tuvieran positiva, fue solamente el 40%, a diferencia de 73 de las madres de los negativos positivas al IgG en el parto y 69% de los niños. En cuanto a la lactancia materna, que también fue un tema que desde el primer momento quisimos dejar claro que no había que retirar lactancia materna, salvo este periodo de confusión inicial, conseguimos después tasas de lactancia materna en torno al 88%. De los niños ya y los casos postnatales, simplemente decir que la mayoría de ellos fueron casos de contagio
comunitario de contagio en su domicilio. Tuvimos 30 casos que se contagiaron estando ingresados en el hospital, y lo que podemos ver es que en esos comunitarios la mayoría de los niños fueron formas leves, solamente 11 niños, el 7%, precisaron ingreso en UCI, y muchos de ellos eran por factores de gravedad, como la prematuridad o la cardiopatía. Como ven, de esos 11 casos, 2 niños eran unos gemelitos prematuros que únicamente requirieron un soporte con gafas de alto flujo, y de los 8 niños a término, los 2 casos más graves fue una bronquiolitis con una coinfección por un rinovirus, y otro niño que hizo una neumonía y desarrolló hipertensión pulmonar. Ninguno necesitó ventilación mecánica invasiva, los 2 se manejaron con una ventilación mecánica no invasiva. Y de los casos nosocomiales, decir que la mayoría de los casos, como era de esperar, fueron al principio cuando no se hacía ni siquiera test al personal. Aquí incluso el 40% fueron asintomáticos, y la sintomatología, pues la típica de virus respiratorios en niños en la UCI, pues que empiezan a necesitar un poquito de oxígeno, están más apáticos, un distrés que no tenían, aumento de las necesidades a lo mejor de ventilación no invasiva, pero ninguno de verdad casos graves. Y termino un poco hablando de que no solo el COVID es el COVID, sino cuál fue el impacto colateral en otras infecciones que nosotros registramos desde la red Grupo Castrillo. En primer lugar, el impacto sobre otras infecciones víricas también relacionadas, infecciones víricas de transmisión oral. Miren ustedes, veníamos recogiendo, desde el año 2013, venimos recogiendo sepsis por todos estos virus que ven aquí, especialmente entero y parecovirus, y ven cómo 70, 78, 60 era el número de casos que recogíamos, y vemos esta bajada tan significativa, o sea, quedaron totalmente aniquiladas estas infecciones durante los años de la pandemia. Por lo tanto, fue un impacto colateral, digamos, positivo en este caso. También tuvimos otro impacto colateral muy positivo y que nos alegró mucho, y fue conseguir por fin reducir la tasa de infección nosocomial en niños prematuros en las UCIs, bajar por primera vez de un 20%, y esto mucho lo achacamos al uso de la mascarilla. Comentaba David Kaufman el otro día en una charla que dio en Turín, que nos tocamos la cara más de 23 veces por hora, y lo que más nos tocamos suele ser la nariz y la boca, y en la nariz no solo hay Staphylococcus aureus, también hay enterobacterias. Entonces, el hecho de que todo el personal, las visitas, estuvieran permanentemente con mascarilla, es posible que haya hecho también este impacto colateral en la sepsis, pero hemos tenido un impacto negativo, y ha sido un aumento a cifras que hacía años que no veíamos, de infecciones verticales por estreptococo del grupo B. Estábamos con tasas de 0,2 por mil y prácticamente las duplicamos. Y esto tuvo que ver fundamentalmente con el lockdown de los centros de salud y el control que se hace. Nosotros en España funcionamos por screening de frotis, y hubo problemas con ese screening por el problema del cierre de centros de salud. Eso por un lado. Y por otro lado también vimos que muchas gestantes positivas que deberían haber recibido la profilaxis intraparto llegaban a dar a luz ya prácticamente en una situación muy avanzada del parto, y no daba tiempo a poner la profilaxis, lo que pone de manifiesto que este protocolo funciona, porque cuando deja de hacerse bien, pues vemos cómo el estreptococo del grupo B, que sigue colonizando al 20% de las gestantes, aumenta. Y termino con esta diapositiva de datos recogidos en nuestra red Centinela de Asturias, que llevamos desde Luca, sobre un poco, como estamos hablando de qué esperamos en esta estación. Aquí en naranja les pongo el VRS, en azul es el COVID y en verde la gripe. Como comentaba Rosa, el pico que tuvimos el verano pasado, en nuestro caso aquí en Asturias, sí que tuvimos casos graves, porque tuvimos 3 prematuros que no habían recibido la profilaxis, o sea, que ya la habían recibido en invierno, pero que no estaban en ese momento con niveles, supongo, suficientes, muy graves. Tuvimos otro aumento en la época normal de VRS, en la época de otoño-invierno, pero llegó Omicron y el VRS se escondió completamente y no volvimos a tener casos. Pero miren ustedes lo que estamos empezando a ver justamente esta semana pasada, la semana 42, que es justo la semana pasada de octubre, que a pesar de que está subiendo el COVID, ni la gripe ni el VRS se están escondiendo, y yo creo que eso también tiene que ver porque ya no llevamos mascarilla, porque ya ahora mismo
tenemos probablemente 3 grupos, 3 edades de niños que no han estado expuestos a virus en estos 2 últimos años, y yo creo que ya en este caso el COVID ya no va a asustar tanto ni a la gripe ni al VRS como estamos viendo aquí. Y también quería poner de manifiesto que cuando el VRS, que en este caso lo vemos en azul, estos son datos nacionales y estos datos de aquí de Asturias, que el pasar de 0 a 100, por decirlo, lo hace prácticamente vertical. O sea, prácticamente es una subida vertical. Cuando hablamos de buscar ese 8 o 10% para empezar la profilaxis, nosotros lo que vemos es que aquí pasamos de 0 a 100 en nada. De hecho, de tener 2 casos a la semana a 33 casos en los 3 últimos días. O sea que importante la vigilancia, como decía Octavio, datos, como decía Rosa, hay que conocer lo que tenemos. La base de la mejora es las bases de datos. Yo sé que Manuel está peleándose mucho por el ministerio con que, por favor, no solo hay que vigilar la gripe. La gripe ahora mismo en los recién nacidos quizá no es tan importante porque, como yo creo que presentó Ana Alarcón el otro día, el 80% de las gestantes, esto es una aproximación que hacemos desde la base de datos COVID, pero el 80% de las gestantes se vacunan de gripe, por tanto, ahí ya tenemos una protección que no hay en el VRS. Así que, por favor, la red de vigilancia no solo debe destinarse a la gripe, sino que también al VRS, que tampoco no solo afecta a los pequeñitos, que también afecta a nuestros mayores. Gracias a todos mis hospitales de Castrillo y gracias a los 138 hospitales. Y finalizo porque yo ya creo que me estoy pasando del tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Belén. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, Octavio. Y tenemos un rato para discutir. Martín, nos vas contando las preguntas que hayan entrado en la caja de preguntas y respuestas. Y yo me gustaría empezar por lo último que ha comentado Belén. Necesitamos datos, necesitamos redes de vigilancia potentes. Es curioso, cuando ves las redes de vigilancia en España hay una simetría enorme entre distintas comunidades autónomas. Bueno, hace no mucho hablé con algunos responsables de salud, no vamos a dar más datos, diciendo que se hace muy bien en España, ¿no? Entonces, y que el CDC, nosotros no somos americanos y que, bueno, yo creo que tenemos la cultura esta de que aquí esto sigue siendo un catarro, no nos engañemos, y el medio y largo plazo da igual. Octavio, Rosa, os quiero preguntar una cosa. Habéis hablado con detalle de la expresividad clínica variable que tienen las infecciones por virus respiratorio sincitial. Hoy, mirando los exomas, podemos seleccionar qué niños pueden tener mayor riesgo de daño renal por aminoglicósidos. Podemos seleccionar algunos pacientes que van a desarrollar enfermedad respiratoria crónica en la edad adulta. Podemos seleccionar, y os pregunto precozmente, qué niños van a hacer un cuadro respiratorio más grave debido al virus respiratorio sincitial con datos genéticos, y empiezo por ahí. Podemos individualizar al huésped ya. Hay datos. Sé que ahí trabajas tú, Octavio, Rosa. Empiezo yo si quieres, porque Rosa me hacía el gesto. Mejor tú, sí. Yo creo que tenemos herramientas para intentarlo y va a depender mucho el diseño del estudio, ¿no? Y qué tipo de estudios y cómo lo diseñamos. Creo que hay que hacer cortes de nacimiento. Creo que esa es fundamental. Yo creo que la bronquiolitis, la severidad de las infecciones respiratorias no es como la fibrosis quística o la anemia de células falciformes. Esas son enfermedades en las que un marcador genético tiene una implicación pronóstica muy, muy clara. Aquí tenemos muchísimos factores combinados. Hay predisposición genética que a lo mejor cambia la función pulmonar, otro aspecto que puede ser muy inmunológico, de modulación inmunológica, y luego los factores externos, ¿no? ¿A qué edad está expuesto al virus y cuánto virus, ¿no? No es lo mismo, hay cepas que son peores que otras, que no sabemos aún diferenciarlas muy bien, cómo es el ambiente familiar, el tabaco. Yo creo que afortunadamente, o no, nos va a ayudar la genética, pero hay muchos otros factores que hay que combinar y que exigen estudios muy más importantes. Yo ya sé que a ti no te gusta la inteligencia artificial y el Big Data mucho,
Pero yo Cuando creo, dice a ti se refiere a Octavio, ¿eh? me refiero a Octavio, sí. Lo digo para los que nos están escuchando porque yo soy un amante de la genética y del Big Data. Entonces, entiendo además tu posición porque lo hemos discutido varias veces, pero yo creo que si pudiéramos integrar en el Big Data también factores genéticos, también factores inmunológicos, a lo mejor sí que podríamos enriquecer. Ya sé que llevamos 60 años intentando predecir la evolución del virus respiratorio sincitial solamente con los scores de gravedad, con la frecuencia cardíaca, con la frecuencia respiratoria y hemos fracasado. Pero ¿tú crees que si combinamos eso además con esos otros datos genéticos, de predisposición, etcétera, podríamos mejorar? Hombre, yo creo que mejoraremos, por supuesto, y que eso no significa que no nos tenemos que quedar quietos y tenemos que buscar todas estas variables, pero creo que no es tan sencillo como que a lo mejor en otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que decía Manuel es muy limitado. Predisposición al daño por aminoglucósidos en el riñón. Quizá parece a nosotros, a lo mejor el riñón no nos parece tan interesante como el pulmón, pero los nefrólogos estarán enfadados con nosotros ahora. Pero me parece que, vamos a ver, es importante pensar que las infecciones respiratorias sigue siendo la causa número 1 de fallecimientos pediátricos en el mundo, ¿no? Y hay tantos matices que empezamos a descubrir. Hasta hace poco nadie pensaba que los virus eran tan importantes en la neumonía y ahora sabemos que el VRS es la causa número 2 de fallecimiento después de la malaria. Yo creo que nos hace falta un conocimiento más detallado, ¿no? No digo que eso no vaya a ayudar. Creo que, por ejemplo, si un bebé tiene una edad gestacional distinta y al mes de vida ve el rinovirus y luego ve el VRS al 6º mes de vida, va a ser muy distinto que es un niño término que ve primero el VRS y luego el rinovirus. Yo creo que tenemos que entender todo eso. ¿Y qué rinovirus y qué VRS? Sí, bueno, son preguntas que vienen un poco a colisión. A mí me genera cierta preocupación, vamos a llamarlo así, que nos vayamos a enfrentar, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, en la primera vez en la historia de la medicina, en la aplicación de un anticuerpo monoclonal universal a niños sanos. Todas universales. Entonces de ahí viene un poco la posibilidad de buscar scores de selección, que pueden ser una base genética, una base de riesgo, porque a uno le asusta. Igual soy un anticuado en cuanto al safety, ¿no? De la aplicación universal de anticuerpos monoclonales a población sana. Claro, palivizumab no se ha demostrado en 20 años que es seguro, pero la población a la que se ha administrado es una población en la que uno pagaría un riesgo. ¿Por qué? Porque son pacientes extremadamente frágiles con riesgo de fallecer y tener complicaciones. Pues me gustaría que discutierais un poco los tres acerca de cuál es el coste y la responsabilidad que tenemos todos a la hora de asumir no una vacuna, que están estudiadas desde hace tiempo en cuanto a seguridad, sino un anticuerpo monoclonal de forma generalizada a lactantes sanos. Yo me atrevo a empezar, luego Belén y Ros. Creo que filosóficamente es importante y yo creo que planteas una pregunta que es totalmente relevante, ¿no? Muchas de las cosas que queremos entender de la variación en la presentación clínica y de la respuesta de los, por ejemplo, ¿por qué solo el 20% de los niños que están hospitalizados van a la UBI y solo el 2 o el 3% son hospitalizados de los niños sanos, ¿no? Es un número muy global. La mayoría pues lo pasan regular con su bronquiolitis, pero parece ser que no necesitan el hospital y oxígeno, ¿no? Yo creo que el decir que vamos a proponer una intervención universal como anticuerpo monoclonal no es muy distinto de otras intervenciones universales, como por ejemplo dar vitamina D o vacunar. ¿Por qué digo eso? Bueno, comprendo que no solo hay que estudiarlos, hay que seguirlos con todo detalle, a fondo, cuál es el impacto de esa prevención, ¿no? Yo creo que va a ser transitoria y ha habido datos presentados en ESPID que demuestran que los niños que tienen profilaxis se infectan. Lo que pasa es que no tienen síntomas. Se infectan porque desarrollan anticuerpos post-F, que no son parte del monoclonal, ¿no? Entonces, está claro que sería un poco la situación ideal. Por un lado, es una inmunización preventiva de enfermedad severa, pero no es esterilizante. Por tanto, el sistema inmune ve al VRS y empieza a reconocerlo. Por tanto, cuando es más mayor, veremos, ya hay estudios en marcha, ¿no? Para ver qué pasa el segundo año,
si ya han visto a ese virus, el sistema inmune no lo ve como nuevo. O sea que no va a ser totalmente naif. Y eso me da mucha tranquilidad, Manuel. Son datos que han presentado recientemente, ¿no? El ver que los niños se infectan, pero no tienen enfermedad severa, creo que es fundamental para empezar a seguirlos con todo el detalle, con todo lo que tú dices. Eso tienes razón, ¿no? Pero también podemos argumentar la vacunación materna. Yo recuerdo muy bien, y se lo decía a Flor Muñoz hace un par de semanas, cuando empezaba la vacunación materna para el estreptococo del grupo B y lo proponían el grupo de Houston, yo decía, siendo fellow de infecciones, uy, qué locura, con que vaya una dosis mal y una mujer embarazada tenga un problema, destruye el programa. Y mira dónde estamos. Vacunamos de tosferina, vacunamos de gripe, vacunamos de tétanos, estamos vacunando en estudios de VRS y espero que podamos vacunar también de estreptococo del grupo B. Quiero decir que el reto es en diseñar los estudios con la seguridad y la cautela y la recogida de datos. También creo que no es importante solo buscar datos clínicos. Eso lo hemos hablado otras veces. Creo que cualquier estudio grande es importante tener muestras para analizar cuando falla, cuando no falla, cuando mejora. Y la tecnología genómica nos va a ayudar a poder utilizar esas muestras. Y he hablado bastante, Belén y Rosa. No, bueno, yo creo que estaba reflexionando precisamente sobre la reflexión que hacía Manuel, ¿no? Porque también a veces cuando hablábamos, por ejemplo, del estreptococo, pues mucha gente también criticaba un poco, ¿no? El uso de dar un antibiótico profiláctico para para prevenir una infección, ¿no? Y eso es, lógicamente, el uso de antibióticos desde que salieron todos estos programas aumentó la tasa de gestantes que reciben antibióticos. Ahí se habla de hasta un 50 y un 60% de mujeres embarazadas que reciben antibióticos en relación con la prevención de la infección del recién nacido, y nosotros hacemos un poco de seguimiento también por el riesgo de aparición de resistencias. Bueno, tenemos la suerte de momento que a pesar de eso, y si la gente usa la penicilina, llevamos recogiendo desde el año 95 el estreptococo y no hemos tenido ni un solo caso resistente. Yo creo que, bueno, supongo que es cuestión de balancear. Sí que es verdad que escuece un poco, ¿no? Ponerle algo a un recién nacido sano. Bueno, a lo mejor es en esa época de invierno, igual no es al 100%, sino a los que nacen justamente en los meses de más riesgo. Igual se puede seleccionar ahí de alguna manera, pero yo creo que bueno, hay que ver también un poco el palivizumab. Tuvimos miedo al principio, yo me acuerdo, no se me olvida el primer niño al que se lo puse, me acuerdo perfectamente, en el año 99 a una niña con broncodisplasia, y aquello fue, yo estuve 2 días nerviosa a ver qué le podía pasar, y luego le hemos quitado completamente el miedo porque vemos que no pasa nada. No sabría qué decir, pero yo creo que es un tema de, bueno, pues las cosas van por ahí y lo que no puede pasar es esta epidemia de este virus y ver cómo los niños ingresan, se mueren y tienen problemas, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo, poco más me queda que añadir. Vuelvo a lo que decía Belén en su última diapositiva, datos, datos y más datos. Y yo creo que, bueno, también, o sea, todas las estrategias preventivas en realidad se las aplicamos a recién nacidos sanos o a lactantes sanos. O sea que en ese sentido, y los datos de palivizumab a mí me dan tranquilidad, y estoy de acuerdo contigo que al principio teníamos miedo y que después lo hemos ido perdiendo, y yo creo que tenemos que perderle el miedo y bueno, iremos recogiendo datos y iremos viendo qué pasa. Bueno, estas preguntas van como ligadas una con otra. Yo creo que me conocéis bien y leéis entre líneas. Belén, hemos cerrado el registro COVID. Puede que abramos un registro VRS universal desde la Sociedad de Neonatología, al menos mientras que esté yo en la SEN. Así que vete preparando con tu gente, porque probablemente iniciemos un registro que, como ha dicho Octavio, es fundamental, es necesario, porque necesitamos saber qué es lo que estamos haciendo y el peaje que tenemos que pagar por él. Yo creo que es muy importante, esto lo sabremos a largo plazo. Octavio y Rosa, Pero llevamos... Sí, os puedo proponer, me bien. parece, fíjate, más atractivo una vacuna para el estreptococo del grupo B que dar penicilina a las embarazadas, claramente. Bueno, de eso vamos a tocar ahora el tema al final. Octavio y Rosa, claro, el peaje de ir al sitio cero prefusión, y tengo una publicación delante de mi pantalla ahora mismo reciente, es el riesgo de resistencias que se ha propuesto para nirsevimab, debido precisamente al sitio cero que con facilidad parece ser que puede modificarse a diferencia de sitio 2 y sitio 4.
Después de 20 años de palivizumab no han aparecido resistencias. Parece que sigue siendo igual de eficaz. ¿Puede llegar a haber un overlapping, a ver si me entendéis bien, de seguir administrando palivizumab a los grandes grupos de riesgo donde realmente todavía no tenemos datos de eficacia, seguridad y falta de resistencia, y dejar un monoclonal in vitro más potente, así de claro, pero que necesita en la vida real demostrar esa mayor potencia, esa falta de resistencias y esa seguridad para la población, entenderme, más bien sana? Ahí os lo dejo otra vez a la pregunta. Y Belén, para ti, para que vayas pensando, con respecto a la infección por estreptococo del grupo B, la Academia Americana de Pediatría y el CDS se han puesto más serios todavía y han aumentado la cantidad de indicaciones de administrar antibióticos a los recién nacidos en caso de dudas o tener el antecedente de un hijo anterior con infección y dejar de hacer los tests. Reducir las semanas también y de alguna manera ser más agresivos todavía. Esa nueva filosofía, ese cambio de las recomendaciones en 2019, que yo creo que estamos aplicando ya, aunque deberíamos hacer una recomendación global en España de cómo hay que modificar, ¿crees que va a tener un impacto positivo o está más pensado en países con menos recursos? Aquí os dejo yo las dos preguntas y seguimos. Hoy, gracias de nuevo a Grupo Pacífico, tenemos tiempo para charlar con tranquilidad, ¿eh? Y además hoy no hay Champions. Bueno, empiezo. Yo creo que palivizumab es seguro, es eficaz y tenemos mucha experiencia, no hay duda. Yo creo que a pesar de que tenemos compañeros que son escépticos, yo creo que los datos hablan por sí solos y llevan muchos años utilizándolo bien y de forma consistente. Yo creo que nunca, que el problema con palivizumab, incluso cuando la Academia Americana de Pediatría intentó limitar los niños que se recomendaba, fue un error, porque hemos visto un aumento de las hospitalizaciones claramente, ¿no? Yo creo que hay como un aspecto un poco visceral con lo de palivizumab, que no es racional, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a incorporar un nuevo monoclonal con uno que ya existente? ¿Cómo es la fase de transición? Yo creo que el libro lo tenemos que escribir. Como decían Belén y Rosa, datos, datos, datos. Y eso es como pienso yo que va a evolucionar, ¿no? Ahora, los datos yo le pregunto mucho a nuestro virólogo, Mark Peoples, cómo opina de la aparición de resistencias, ¿no? Todos nos acordamos con el monoclonal de Regeneron, Subtabumab, que antes de empezar a utilizarse aparecieron esas variantes que eran resistentes, estos URSB, pero no eran porque se había utilizado el monoclonal. Esas variantes aparecieron de forma espontánea y el monoclonal las encontró, ¿no? O sea, no habían aparecido. O sea, la presión que tú tienes que mantener para originar mutaciones in vitro es tremenda, ¿no? Con grandes cantidades de anticuerpos. Es posible, y planteas de forma provocadora, que si empezamos a utilizar el monoclonal en toda la población, podemos llegar a impactar eso. Bueno, es una preocupación y tenemos que seguir, buscar secuenciación y seguir encima de las cepas. El grupo de laboratorio de MedImmune presentó datos, sabes que ahora AstraZeneca, MedImmune ya es parte, siempre ha sido parte, lo compró AstraZeneca, pero ya están todos totalmente integrados. Mark Esser y el grupo de medicina transnacional presentaron hace 10 días, no menos, 7 días en el meeting de infecciones que estuvimos, datos están buscando las variantes resistentes y no aparecen, de momento no. Mark Piper, nuestro virólogo, dice que el epitopo 0 es muy grande y él cree que como es tan grande no es tan fácil que aparezcan tantas mutantes. Pero bueno, veremos qué pasa. ¿Que hay que seguir encima? Por supuesto, y que creo que hay que ser responsable con eso también. Ahora, no pensemos que un monoclonal es como un antibiótico, porque es totalmente distinto y el número de población que se le vamos a administrar, a pesar de que va a ser mucho mayor, creo que es limitado. Pero bueno, es un experimento. Datos, datos, datos. Me refiero a Belén y Rosa, lo que decían. Rosa, ¿qué opinas? Bueno, pues, hombre, yo creo que en los prematuros más pequeños todavía no tenemos datos y por lo tanto, mientras no tengamos datos de nirsevimab
o de otro anticuerpo monoclonal de vida media prolongada, pues tenemos el palivizumab, que es seguro y que es eficaz. La verdad es que no me había planteado esa estrategia que tú planteas, que también me parece provocadora, como dice Octavio, que es reservar el palivizumab para los niños de riesgo y poner nirsevimab en el resto de la población. Yo, no sé, yo no estoy segura, no lo he reflexionado suficiente. Creo que, desde luego, mientras no tengamos datos en prematuros pequeños, no nos vamos a aventurar tampoco, ¿no?, a iniciar una cosa que todavía no hay datos. Desde luego, lo que sí pensamos es que las estrategias van a ser combinadas. Vacunar a las madres, poner anticuerpos monoclonales de vida media prolongada, quizás haya una fase de transición, como decía Octavio, en que tengamos que utilizar palivizumab en unos y nirsevimab en otros. La verdad es que no lo sabemos todavía, iremos viendo a medida que vayamos teniendo productos en el mercado, ¿no? Sí, Belén, ¿qué opinas del cambio de recomendaciones de la Academia Americana? Quiero volver luego a la Academia Americana, Octavio, vete pensando, ¿eh? De la Academia Americana de Pediatría en 2019, según lo que recomendó el CDC, ser mucho más agresivo con la antibioterapia en los recién nacidos. Bueno, en general ellos lo que hicieron, porque yo recuerdo los Hot Topics, creo que fue del 18, que salía Karen Popolo allí hablando y salía también, no me acuerdo Sí, cómo se lo llamaba. trajimos a España, ¿eh? Los Sí, Hot sí, Topics, cuando era todavía una idea, pero ya el CDC ha hecho un esquema nuevo y ha cambiado, ya sabes, ha restringido a 36, 37 semanas, no a 35, ajustar más la y variabilidad ellos de a la ver, lo que colonización de pretenden las un poco es madres, en fin. claro, lo que pretenden es mejorar un poco el valor predictivo que tiene el frotis. Ellos han defendido, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en Reino Unido, que siempre han funcionado por factores de riesgo, ellos defienden mucho el valor del screening para ajustarlo bien a la hora de poner la profilaxis materna, también para reducir el uso de anticuerpos en las gestantes. Entonces, cuanto más próximo hagas el frotis al parto, más valor predictivo positivo tienes, porque la colonización de la vagina es intermitente. Entonces, a veces si lo haces muy atrás, puedes tener los falsos negativos, que es el famoso problema este de las oportunidades perdidas que vemos en los casos de sepsis por EGB. Nosotros, Martín, yo creo que lo vio, presentamos justamente antes de ayer en Seneo Academia, hablando de sepsis vertical, las nuevas recomendaciones que vamos a sacar Seneo, que las tendrás en breve en tu correo electrónico, Manuel. Estamos terminando unas cosillas de la bibliografía y nosotros, después de nuestra experiencia del Grupo Castrillo, después de 3000 y pico sepsis verticales y del EGB, pues hemos tomado la determinación de basarnos en la clínica del recién nacido como mejor valor predictivo a la hora de manejar estos niños. Está claro que incluso en situaciones de corionionitis materna, si el niño está sintomático, la probabilidad de sepsis es muy baja y nosotros, nuestro objetivo al revés es reducir el uso de antibióticos, reducir la intervención en el recién nacido cuando estamos en el país, probablemente uno de los países del mundo con una tasa más baja de sepsis por estreptococo. La sepsis iniciada en las primeras 72 horas en el año 2000, justo prepandemia, era de 0,17 por 1000. O sea, un caso de sepsis por EGB por cada 6000 recién nacidos. Entonces, tenemos esas nuevas guías, las he presentado justo el martes en el webinar de Academia y yo creo que, bueno, te las pasaremos también al estándares y nuestra idea justamente es intentar reducir y especialmente en prematuros, que nos preocupa mucho, ¿eh? Pero fíjate que los algoritmos de uso de antibióticos ahora que nos propone la Academia Americana son todavía como una losa y son todavía más intensos. Distrés respiratorio, fiebre materna, cualquiera de esas condiciones indica el inicio de antibiótico inmediato y luego ver los resultados. Lo digo porque Pues la Academia nosotros siempre no, nos pone en el brete. Octavio, ¿tú qué tienes espías? Bueno, yo creo que ¿Qué el está tema... respirando la Academia ahora acerca del nuevo paradigma de profilaxis del VRS? yo conozco un poco las discusiones más que la academia, ¿no? Entonces quizá es una visión un poco sesgada. Yo creo que la clave que hemos aprendido, y Pablo Sánchez en nuestro hospital lleva desde que estábamos en Dallas y ahora, la capacidad de parar. Yo creo que a veces no es tanto empezar, sino parar. Entonces Pablo está diciendo que a lo mejor 24 horas es suficiente, ¿no? Que cuando hay que dar a niño para despistar sepsis, que antes dábamos 10 días, 7 días, 5 días, ahora él quiere un día.
porque entonces lo importante es disminuir y lo va haciendo con estudios empíricos, ¿no? Y él se fía del hemocultivo, si el hemocultivo es negativo, paramos. Y paramos a las 48 horas, pero dogmático. Ya sabes que nuestra unidad es gigante y es una unidad de niños que vienen transportados, ¿no? de fuera de todas las otras unidades. Pero sí, y ha logrado ir convenciendo a todo el mundo de parar los antibióticos. O sea que yo creo que a lo mejor lo que tenemos que hacer es, de momento, empezar, pero luego si todo es negativo, parar rápidamente. No sé cómo es el estándar ahora. Yo creo que ese es el espíritu de la Academia Americana de Pediatría en el 2019 y el CDC es ese, es ampliar las indicaciones y retirarlos inmediatamente en el momento que los cultivos sean negativos o nuevos test y que ya sabes rápidos de identificación de bacterias, ¿no? Pero incluso lo hacemos no solo en la primera parte, sino también rutinariamente el mes que el bebé está en la unidad de neonatología. O sea que sí que paramos rápidamente. También creo que es importante aumentar el efecto diagnóstico. Estamos dando ahora un niño con una meningitis por ureaplasma, que afortunadamente meningitis, cultivo negativo a las 48 horas, empezamos la segunda fase, ¿no? Y encontramos que era un ureaplasma y está respondiendo bien a las quinolonas, ¿no? Vamos a ver, yo esa idea de que nunca vas a pagar un precio con una terapia profiláctica es un error. También decíamos que el fluconazol no iba a haber resistencias. En nuestra casuística, no sé la vuestra, Belén, vemos que la bacteria número 1 ahora de bacteriemia en los primeros 2 meses de vida es el coli. Y hay mucha resistencia a ampicilina, ¿no? Pero incluso en niños que vienen de urgencias, niños que han ido a casa, el coli es como el número 1, ¿no? De bacteriemia. En meningitis sigue siendo esto con el grupo B, pero ese optimismo que nunca vas a impactar nada, eso es real, nunca es real, siempre pagas un precio. Eso está claro, ¿eh? Yo siempre lo dije, utilizar antibióticos profilácticos siempre vas a tener que pagar un precio y es evidente, pero nosotros estamos más en esa escuela, Octavio, o sea, las recomendaciones que van a salir, que vamos a sacar para sepsis vertical, nosocomial, precoz, tardía, van por ahí, o sea, hay que reducir con las tasas que tenemos. Es así, en España es que tenemos muy poca sepsis por EGB. Y sí que es verdad que aumentó el coli, es cierto, pero es una población también muy determinada en la que tenemos con coli, ¿eh? Es el prematuro, es la coriamnionitis, es la bolsa rota, es la gestante ingresada. En niños a término no ha aumentado tanto. En el que nosotros vemos que nos ha aumentado es más en el niño prematuro y ahí la historia no son 2 dosis de penicilina, ahí es otra historia diferente, ¿no? Es otra historia. Ahí es donde tenemos algún coli resistente a ampicilina y gentamicina, los BLES, los que son gestantes con una presión antibiótica muchísimo mayor y no estamos hablando de las 2 dosis de penicilina de la profilaxis para el estreptococo. ¿Qué opinas del estudio Fox que está haciendo esta red en California, ¿no? que quieren ver si la exposición de antibióticos a las madres, cómo va a afectar el desarrollo ulterior del recién nacido? Yo no lo sabía, Concha Alba me lo mencionó el otro día y lo estuve buscando, ¿no? Que ya están viendo el impacto del antibiótico en la madre en el desarrollo del recién nacido y lactante. Es tremendo, ¿no? A ver, eso ya se ha estudiado en el prematuro. Eso, acordaros ya de los famosos Oracle que tuvieron que parar con el uso de Aumentin en la coriamnionitis y el aumento que vieron tan tremendo de enterocolitis en los niños prematuros. Es evidente que, y nosotros lo trabajamos en nuestro servicio con estudio de microbiota, estudiamos microbiota si solo recibía antibióticos la madre, si solo recibía antibióticos el niño, o si había antibióticos intraparto y antibióticos en el recién nacido, y la modificación de la microbiota era totalmente significativa. Sabemos que la microbiota tiene mucha relación con muchas cosas. Sí que es verdad que a veces son cambios transitorios y luego la microbiota vuelve otra vez a cambiar, especialmente si es lactancia materna. Pero es evidente que los antibióticos se paga un precio sí o sí. O sea, bueno, por cierto, es importante, no sé si está Asu Mejías oyendo, pero también la microbiota tiene mucha importancia con el VRS. Ella ha descrito unos estudios cuando si encuentras VRS con Haemophilus o neumococo, estos bebés van mucho peor que si tienes estafilococo o moraxella, ¿no? Y es muy provocador cómo la microbiota afecta en tantas fases de la salud de los lactantes, ¿no? En el momento del parto, en el periodo perinatal, yo creo que tenemos que entenderlo
mucho mejor y cómo es el mecanismo, cómo impacta tanto la respuesta inmune. Pero sí, en el VRS también. En el VRS también. Lo hemos vivido, ¿verdad, Rosa? Por eso te decía, Manuel, que volviendo a tu... ¿Qué va a pasar si la genómica solo... No, tenemos que estudiar también la microbiota. Y veremos qué pasa si los prematuros o los niños términos que reciben profilaxis, qué pasa con la microbiota y cómo eso afecta o no el desarrollo. Ya sabes que, claro, Luis Bon publicó un estudio que ha quedado un poco escondido, ¿verdad? En el año Pero 2020, donde se demostró que el palivizumab modificaba la microbiota de los niños que lo habían recibido comparado con los que no. A largo plazo no se sabe muy bien si es debido a que tienen menos infecciones por virus respiratorio sincitial o es el efecto del monoclonal en sí. Vamos a ir acabando. A mí me gustaría que hicierais un pequeño wrap-up de todo lo que queréis decir, porque empieza la epidemia de verdad. Ya la estáis viviendo en Estados Unidos. Me consta, he hablado con gente de otros hospitales de Madrid, que el pico está siendo muy importante. Belén comenta también que están empezando a haber casos en Asturias. Un mensaje para toda la gente que nos está escuchando: ¿qué debemos hacer este año distinto de lo que hemos estado haciendo hasta ahora? ¿O qué propondréis vosotros de hacer desde el punto de vista práctico? Y luego, por supuesto, a nosotros como sociedad científica, aquí estamos para recoger el guante de lo que nos echéis. Tenéis el micrófono abierto y con lo que digáis cerramos el webinar. Yo insisto en los test virales, en no dejarnos llevar por los cantos de sirena de que no hay que hacer test diagnósticos. Insisto, me parece muy importante, veo un peligro en no hacer diagnóstico etiológico en las bronquiolitis y creo que para mí esta es la piedra angular este año, mantener el diagnóstico etiológico en las bronquiolitis. Y aprovecho en este foro de neonatólogos y de pediatras para que reivindiquemos la importancia del virus respiratorio sincitial en cada una de las intervenciones que podamos nosotros tener en distintas charlas, en distintos foros, con los políticos, con los padres, con nuestros jefes. No minimicemos el impacto del virus respiratorio sincitial. Tendemos a veces a salir en los medios hablando del virus respiratorio sincitial como que produce un mero catarro, con que es una cosa banal y nada más lejos de la realidad. Colapsa nuestro sistema sanitario y es una realidad que debemos poner siempre sobre la mesa. Bueno, voy a dejar a Octavio el último para que sea él el que cierre. Yo voy a... todo lo que tú has dicho estoy absolutamente de acuerdo y también quiero insistir en las medidas de barrera, de protección barrera. La mascarilla nos ha demostrado muchas cosas. Fijaros incluso en las sepsis nosocomiales. Yo creo que el palivizumab hay que ponerlo como todas las temporadas, no tengo la más mínima duda. Nosotros ya hemos empezado aquí, vamos, sin ninguna duda, pero hay que insistir mucho porque la mascarilla nos ha enseñado, porque así como otras veces veíamos a lo mejor eso de la ecología que suben y bajan, a no tener mascarilla, este año yo creo, al menos aquí en Asturias, nos estamos preparando para un invierno duro de virus respiratorios, porque hay mucha población naif, hay muchas gestantes que tampoco están expuestas y no van a tener anticuerpos para transmitir a sus hijos. Entonces yo creo que hay que hacer, como digo yo, antes de marchar de alta, una buena conversación, insistir, medidas de protección, medidas higiénicas frente a virus respiratorios. Yo creo que a cada padre antes de marchar de la unidad hay que darles el speech, como digo yo, explicarlo. Y el palivizumab, Manuel, yo creo que exactamente que hay que empezar a ponerlo. Yo, por lo menos en Asturias, nosotros ya hemos empezado y creo que estamos en el momento. Me toca ahora, ¿no? Bueno, lo habéis dicho las dos muy bien. Rosa y Belén, tenéis muchísima experiencia. Sin duda hay que optimizar la prevención con los monoclonales, palivizumab, las vacunas. No nos olvidemos de la vacuna de la gripe. No sé por qué hay a veces una cierta resistencia a entender que es una herramienta importante. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo de las mascarillas. Yo creo que el uso de la mascarilla ha ayudado y debíamos de usarlo más y debíamos de no sentirnos... Resulta que después de tantos años, cuando veíamos a muchos viajeros de Japón o de Corea o de China viniendo con mascarilla, decíamos, ¿por qué? Bueno, pues algo sabrían, esa cultura sabrían que no sabíamos nosotros. Está claro que funciona y es muy útil y cuesta,
cuesta convencer incluso a nuestros compañeros que había que usarla, ¿no? Incluso a veces en el hospital hay gente que en la parte de los pacientes intentan no usarla. A la vez, de los consejos prácticos que habéis mencionado, y por supuesto el diagnóstico viral, yo creo que entender la inmunología del embarazo y de los primeros días y meses de vida es fundamental. Creo que es el reto de la pediatría, entender el desarrollo, cómo empezamos a entender el sistema inmune, cómo funciona, cuál es el impacto del microbiota, cómo esto puede afectar, cómo la lactancia materna afecta a la salud neurológica y respiratoria, es fundamental. Yo creo que ese es el campo en la pediatría, porque cambia tanto y todo mucho más rápido en esos primeros meses que después. Entonces, si entendemos esto, yo creo que podemos tener un impacto, no solo en nuestros lactantes, sino en los lactantes cuando son adolescentes y cuando van a ser adultos. Y yo creo que esta parte, este esfuerzo de la pediatría, de entender esta fase precoz, utilizando estas tecnologías que cada vez tenemos más fácil a nuestro alcance, creo que es fundamental este esfuerzo de investigador. Y por eso quizá, por ese interés de investigación, Manuel, me voy a cambiar, a ver si podemos hacer cosas con más... Hay una ciencia básica en este sitio impresionante, ¿no? Los que hacen biología celular, estructura, microscopía. Vamos a ver si los convencemos que se tienen que fijar en los recién nacidos y en los lactantes, ¿no? Y no todo es otros grupos de edad. A ver si los logro que se enganchen en estos proyectos. Ese es mi objetivo. Bueno, muchísimas gracias a las tres. Un par de comentarios antes de cerrar. Con el tema de las mascarillas, recordar a la gente que tenemos que transmitir un mensaje distinto al COVID. Las mascarillas se usaron para protegernos del COVID. Las mascarillas las tenemos que utilizar para proteger a los niños del VRS. Si no metemos esto en la cabeza de trabajadores sanitarios, de padres, de tíos, de abuelas, vamos a ir mal. Recordar, por favor, que las mascarillas, a partir de ahora, tienen que servir para proteger a nuestros niños, no para protegernos nosotros. ¿Qué más puedo decir? Yo creo que ha sido maravilloso. Os quiero decir que la Sociedad de Neonatología va a emitir una nota de prensa con el resumen de todas las cosas que habéis dicho, porque me parece que son importantes. Tenemos que llegar estos comentarios a todos y además llevarlos ahora, no en diciembre. Resumiendo, casi los comentarios finales. Yo os quiero agradecer también a Astra que nos da el apoyo para poder hacer estas reuniones. Volver a insistir que estáis aquí de forma voluntaria, no pagada, altruista, y por eso también el tiempo que habéis dedicado a preparar y a estar con nosotros es de agradecer. Desde la Sociedad de Neonatología, este es el objetivo cuando empezamos, crear academia, crear foros de discusión, crear esa posibilidad. Antes lo habéis dicho, mira, me están llegando mensajes hasta de Concha de Alba, que está allí contigo en Estados Unidos, que está siguiendo la transmisión. Me están llegando mensajes por WhatsApp y por correo electrónico de varios puntos de Latinoamérica. Es curioso cómo estas nuevas tecnologías, vuelvo a insistir, han democratizado la ciencia y han roto las barreras donde antes a los congresos solo iban la gente importante y los que tenían dinero para poder ir o faltar de su trabajo, ya que no se notaba cuando no estaban. Gracias a todos. Le voy a dejar ahora a Martín que comente lo que quiera y que haga el cierre. Antes de cerrar, me gustaría añadir algunos comentarios que han salido por parte de la audiencia. Los voy a mostrar porque no estoy seguro de que los vean todos. En relación al tratamiento antibiótico materno, espectadores anónimos pues dicen que puede ser que el aumento del E. coli sea el aumento de las resistencias maternas. Hay que cuidar el uso de antibióticos a las madres. El impacto de cualquier cambio se ve en generaciones posteriores y tenemos una gran responsabilidad por delante. También otro espectador anónimo dice, ¿qué opináis sobre dejar las mascarillas en las unidades neonatales? Creo que lo habéis contestado de sobras. Sería tal vez muy imprudente dejarlas en estos momentos y tenemos que cambiar la óptica de esto. Y al principio de todo, en relación a lo que Octavio ha comentado en su charla sobre la vacunación gripal universal en niños, pues bueno, hay un comentario ahí que dice que creo que hay consenso en las recomendaciones de la EP. De hecho, podemos decir que en las últimas recomendaciones del 2022 la vacunación gripal es universal también en España a partir de los 6 meses hasta los, creo que son 59.
o sea, 5 añitos, ¿no? Sí. Tanto como protección personal como las personas mayores, porque podemos estar ante un incremento de gripe y gripe grave, no sabemos, ¿no? Y bueno, estos eran los comentarios que ha hecho las personas que han asistido a este coloquio, y yo me veo en condiciones de cerrar, si lo veis bien, diciendo que bueno, el próximo encuentro en el programa Academia será el 22 y 23 de noviembre, con alteraciones metabólicas y trastornos hematológicos del recién nacido, que coordinarán Mariluz Couce y Eva Torres. Y os invitamos a que podáis asistir. Muy bien, pues reiteramos las gracias tanto a Senneo, Pacífico, ponentes, asistentes, y muchas gracias por estar ahí. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Os invito el fin de semana a los premios Princesa de Asturias en Oviedo. Hay un ambiente estupendo en la ciudad. Estáis invitados. Gracias. Iba ya. No. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto.